Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la primera temporada de The Bad Batch, una serie de Disney Plus que es un poco la heredera o que sigue un poco con la historia que nos contaron en The Clone Wars. Es verdad que no tiene personajes tan importantes o con los que tenemos unos vínculos tan fuertes como pueden ser Anakin u Obi-Wan, pero aún así el interés de la propia historia radica en la etapa que nos está contando, ese momento posterior a la Orden 66. Un instante crucial en la historia de Star Wars y que es el momento o el instante del que parte esta serie. De hecho, uno de los intereses o puntos más fuertes de esta historia es justamente eso, la etapa en la que estamos y cómo se explora, porque hay un montón de cosas por las cuales sentía curiosidad, como por ejemplo cómo se pasó de un ejército clon a un ejército de Stormtroopers, o cómo digamos que la República cambió a nivel estructural para convertirse en un imperio, y esto es algo que se explora en la serie y me parece totalmente acertado y a la vez interesante para el fan de Star Wars. La remesa mala o esta Bad Batch ya se nos presentó en The Clone Wars y allí resultó tremendamente carismática, con lo cual era una idea excelente cogerla para un spin-off, para una serie propia. A pesar de que el escuadrón ya está de alguna forma presentado en The Clone Wars, aquí también se toma un poco el tiempo, sobre todo en el primer capítulo, de presentárnosla otra vez, para que nos familiaricemos con las características de cada personaje y podamos verla aunque no hayamos visto la primera historia. De hecho, la serie funciona por sí sola, aunque es verdad que si hemos visto The Clone Wars o hemos visto Rebels, hay referencias a estas dos series que hace que se disfrute un poquito más de Bad Batch, lógicamente. Porque detrás de esta historia está Dave Filoni, que controla a la perfección lo que es el lore del universo de Star Wars, que esta serie respeta, agranda y enriquece de una manera absoluta. Con respecto al tono de la serie, es verdad que quizás sea un poco menos oscura y violenta, al menos de momento, de lo que fue The Clone Wars, como si su público objetivo fuera quizá un poquito más joven. Esto no afecta a la calidad de las historias, ni siquiera afecta tampoco a la calidad del lore de lo que nos está expandiendo. Pero sí que se nota, por ejemplo, pues que los miembros de la escuadra matan pocos soldados, pocos humanos. Es verdad que antes era más fácil porque tenían que matar droides, pero en general sí que se siente que es un poco menos oscura que algunos capítulos de The Clone Wars, que esos sí que a veces eran muy oscuros. Pero bueno, en conjunto queda una historia divertida con un arranque sobre todo y un final que son espectaculares, y por el centro con capítulos muy buenos que expanden lo que os he contado antes, esa creación del imperio, y que nos cuentan historias muy entretenidas de este escuadrón, de la remesa mala de nuestro Bad Batch. Quizá hay algún capítulo que sea algo más de relleno, pero yo no he tenido esa sensación, porque sinceramente me lo he pasado muy bien con todos. Tengo que decir también que a nivel técnico la serie ha sido espectacular. La animación, digamos, que va mejorando serie tras serie que va sacando Disney, y en esta tanto la escenografía como los personajes, como la acción ha tenido un puntito más de calidad, lógicamente, porque la tecnología también ha avanzado un poco, pero eso se ve plasmado, se nota y se disfruta. Y bueno, dicho esto, vamos ya a entrar a lo que es la historia, los eventos concretos de la temporada, o incluso cosas puntuales de capítulos que quiera contaros porque me hayan encantado, así que dejad un like para ayudar a posicionar el vídeo, suscribíos para más contenido referente a Star Wars y sobre todo a sus series, y vamos ya con el análisis más en profundidad de la primera temporada de The Bad Batch. Lo primero que debo decir es que para mí toda la trama de Crosshair ha sido un acierto absoluto. Crosshair es un personaje que daba mucha personalidad a este escuadrón, pero haberlo tenido de villano le ha dado una fuerza sentimental y emotiva a la historia que de otra forma quizá no hubiéramos tenido. Ver cómo un miembro del escuadrón se separa, tiene sus propias ideas y además planta cara a sus amigos continuamente, ha sido bastante duro de ver y de sentir, con lo cual creo que ha sido un acierto absoluto a pesar de que la pérdida de Crosshair dentro de lo que es la remesa mala me haya dolido un poquito. Quiero decir, me gustaba ver el equipo completo, pero aunque la decisión sea arriesgada, ha funcionado genial. Como digo, el primer episodio ha sido de lo mejor de toda la serie, sobre todo porque hemos visto en primera persona cómo esa Orden 66 se ejecutaba, cómo los clones pasaban de ser nuestros aliados en Clone Wars a los villanos o parte del Imperio, en ese momento tan dramático para la saga como es la Orden 66. También comienza aquí un poco el conflicto de este propio escuadrón, de The Bad Batch, cómo sienten que lo que se está haciendo no está bien. Se nos presenta además otro concepto muy interesante, que es ese chip que los clones llevan dentro y que se activa volviéndolos malos, o no malos, sino más sumisos a lo que el Imperio quiere.
para que no duden a la hora de ejecutar la Orden 66 y las demás acciones que están por venir. Yo esto era algo que no conocía y sinceramente me ha enriquecido un poco la escena y el momento saber que los clones llevaban un chip dentro que hacía que fueran más fáciles de controlar para Palpatine y el Imperio. Desde el primer capítulo también el Imperio está bastante seguro de ir rompiendo las negociaciones con Kamino porque tiene sus propios planes con respecto a lo que los soldados se refiere, y esto ya lo hablaré un poquito más adelante, pero me ha encantado que se aborde en la historia. Y el primer cameo importante de la serie lo tenemos también en este primer capítulo, viendo un personaje tan clave en el universo de Star Wars como lo es Saw Gerrera. Tiene un momento muy cortito y luego no vuelve a aparecer en toda la primera temporada, pero ya nos demuestra que Dave Filoni sabe lo que está haciendo y sabe atar cabos y generar conexiones con respecto al universo que hacen que todo se sienta muy cohesionado. El segundo episodio es ya literalmente un guiño, por ejemplo, a The Clone Wars, visitando a este clon desertor que vivía en una granja, y este capítulo sirve un poco para ver cómo el Imperio está empezando a controlar ya los planetas y a poner su paz entre comillas. Controlan la salida y la llegada de los ciudadanos de cada planeta, empiezan a generar códigos para cada uno para tenerlos aún más controlados, y ya empezamos a ver un poco cuáles son las verdaderas intenciones de este imperio recién construido. En el episodio 3 es muy duro ver cómo Crosshair hace o lleva a cabo la misión que no han sido capaces de llevar a cabo, la remesa mala, es decir, cómo él, junto a esos soldados que le han asignado que ya no son clones, termina asesinando a los civiles. Ver cómo Crosshair va tomando este camino es algo muy duro de ver, aunque nosotros aún lo vamos asociando 100% a ese chip que tiene dentro de la cabeza, aunque al final de la historia nos llevemos cierta sorpresa. Luego quiero hablar un poco también del personaje de Omega, porque su inclusión en la remesa mala es de alguna forma un poquito arriesgada, cambia la dinámica del grupo e incluye un elemento muy diferente de lo que teníamos. Esto al principio puede parecer un poco incómodo porque estamos acostumbrados a ver cómo las remesas son tipos duros y la presencia de una niña se nos puede hacer sentir un poquito extraña, pero el efecto que buscan es un poco el efecto de The Mandalorian. Si bien la escuadra es algo totalmente rudo, la presencia de un elemento como Omega da bastante más profundidad a sus relaciones y hace que los vínculos entre ellos sean diferentes. Además, Omega ha demostrado ser un personaje que apunta a muchísimas maneras y que tiene un futuro muy interesante en el universo de Star Wars. Es alguien valiente a quien la estrategia se le da realmente bien y que, vamos, está demostrando ser cada vez más y más útil para el grupo. Interesante detalle, en el episodio 4 se nos muestra una cazarrecompensas que no es otra que Fennec Shand, personaje que hemos visto ya por ejemplo en The Mandalorian, con lo cual Dave Filoni atacamos incluso con las series que no son de animación para mostrarnos personajes que son constantes o que van a ser constantes en el universo de Star Wars. A partir del episodio 5 se nos muestra un personaje que va a ser también importante en la historia, como es el personaje de Sid, alguien que va a ir dándoles distintas misiones a los hombres de la remesa mala, a cambio de mantenerse silenciosa y de protegerlos, ya que están buscados por el Imperio. Del capítulo 5 me ha gustado el hecho de que la remesa mala tenga que conseguir un Rancor para Jabba. Es verdad que al principio, cuando había visto el capítulo, pensaba que este Rancor era el mismo al que se tenía que enfrentar Luke Skywalker en El Retorno del Jedi, pero no, es un Rancor que tiene un nombre diferente, se llama Mushi o Muchi, y el de Luke se llamaba Patisa y era un chico. Pero bueno, la idea de ver cómo a Jabba le encantan este tipo de criaturas, pues es algo también que tiene sentido con la historia. El capítulo 6 de la fábrica me ha gustado mucho y además une un poco con The Clone Wars, apareciendo ahí las hermanas Martez, que luego además unen con Rex, también personaje de Clone Wars. Y aquí hay algo que se siembra un poquito durante unos capítulos, como son los dolores de cabeza que va sintiendo Wrecker, algo que vemos cómo va afectando a su personaje y que después va a ser tremendamente importante para la propia historia. El hecho de que la serie lo haya sembrado en unos cuantos episodios y hayamos visto a Wrecker cómo le duele la cabeza, ¿no?, durante 2, 3, incluso 4 capítulos, ha hecho que después esa trama tenga bastante más fuerza y que el público, yo en mi caso al menos, me temiera lo peor por ese personaje. Sentíamos que algo estaba mal con él y ver cuál es la explicación, ¿no? Ahí nos dan ya claramente la idea de que todos los clones tienen los chips y a pesar de que los de la remesa mala tengan los suyos y no estén funcionando por sus modificaciones, es posible que pudiesen activarse, ¿no?, que es lo que le está pasando a Wrecker. De hecho, ver a Wrecker de esa forma, atacando por ejemplo a Omega, con la relación tan bonita que tienen ambos, ha sido muy duro.
En este punto de la historia los protagonistas de la remesa mala se desactivan todos los chips y hay un momento final en el que Wrecker le pide perdón a Omega por haberle hecho daño y ha resultado totalmente tierno. Del episodio 7 y del episodio 8, que el episodio 8 sigue un poquito este arco, quiero destacar la escenografía, ese cementerio de naves que nos han mostrado que está realmente bien dibujado y creado con un montón de detalles y dando una sensación que muchas veces en Clone Wars no teníamos, ¿no? Esa sensación de que los espacios que nos muestran están hechos al detalle, con lo cual en ese sentido creo que la serie mejora un poco este apartado de The Clone Wars. El capítulo 8 me ha gustado mucho, de hecho es este enfrentamiento con Crosshair en este cementerio de naves, y ya vamos viendo cómo Crosshair realmente quiere hacerse con la escuadra y cómo va a ser un enemigo muy poderoso para ellos. La sorpresa es claramente la aparición de uno de los personajes más carismáticos de The Clone Wars, como es Cad Bane, este cazarrecompensas que a mí me encanta, está directamente sacado de cualquier película de westerns y funciona muy bien, y además en este caso lo que hace es secuestrar a Omega, con lo cual tiene un impacto directo sobre la trama principal. Aquí descubrimos que la gente de Kamino tiene interés en Omega porque es una réplica exacta o completa del material genético de Jango Fett, al igual que lo era Boba Fett, su hijo, con lo cual ese es el valor que tiene Omega para los kaminianos. En el capítulo 9 ha sido curioso ver cómo Cad Bane se enfrenta a Fennec Shand, ¿no? Dos de los cazarrecompensas más importantes de Star Wars se ponen cara a cara para pelearse por Omega. De hecho, Cad Bane está trabajando para los kaminianos que la quieren utilizar para los experimentos y Fennec Shand después descubrimos que está trabajando para la kaminiana científica que es la encargada de hacer las clonaciones, que lo que quiere es proteger a Omega, o al menos evitar que Omega caiga en manos de los kaminianos que quieren hacer el mal con ella. Así que esta trama también ha estado bastante bien construida e hilada. Toda la trama, desde el capítulo 10 hasta el 12, creo que es la trama de Ryloth, de este planeta que está pasando de convertirse en un aliado de la República a un planeta sometido por el Imperio, ha sido muy interesante justamente por esto, ¿no? Porque yo quería ver cómo en un planeta que había sido parte de la República, de pronto se daban cuenta de que la República se había convertido en un imperio, y cómo los ciudadanos que habían confiado en la República encajaban esto. Me ha encantado ver cómo el Imperio tiene sus conspiraciones, sus argucias, para ir sometiendo a la gente, para ir convirtiendo fábricas en lugares militares, o para ir ganándose a la gente a través de los líderes locales. Además ha conectado directamente, por un lado, con Clone Wars, porque tenemos un montón de personajes de ahí, y también con Rebels, ya que vemos mucho del personaje de Hera. A nivel de guión me ha dejado muy flipado cómo el capítulo 10 ha conectado con nuestra remesa mala. Primero tenemos un montón de cosas de Ryloth y después esos suministros que necesitan los rebeldes de Ryloth se los traen nuestros protagonistas, con lo cual ha sido una forma muy buena de introducir la trama o el arco de Ryloth. Aquí tenemos más de Crosshair como villano, que es que para mí realmente ha funcionado estupendamente y ha sido una amenaza constante con muchísimo carisma. Y como digo, finalmente la remesa mala evita que esta conspiración del Imperio tenga lugar y que se encarcele a todos estos personajes. También me ha gustado ver al final de este arco cómo este clon llamado Howzer se da cuenta de que el Imperio no está haciendo las cosas bien y a pesar de tener ese chip o ese implante, él depone las armas y no quiere participar en lo que está ocurriendo. En el capítulo 14 tenemos un rescate a un clon que Rex quiere rescatar, pero lo mejor de este capítulo ha sido sin duda ver cómo ya el Imperio está tomando la forma que nosotros conocemos. Las armaduras de los clones están cambiando poco a poco y se van pareciendo cada vez más a la de los Stormtroopers. Ya tenemos el hecho de que no utilicen clones, sino que empiezan a reclutar gente de la galaxia. Incluso las naves que aparecen también después al final del capítulo persiguiendo a nuestra nave son cazas que se parecen mucho a los TIE Fighters, con lo cual esa imagen que nosotros tenemos del Imperio en The Bad Batch está tomando forma y se está construyendo, y por eso me ha encantado la serie. No solo por los personajes protagonistas, por sus historias que también, sino porque aborda este instante crucial en el mundo de Star Wars. Y además la serie sabe que tiene la oportunidad de desarrollar eso y lo está haciendo, con lo cual por mí, perfecto. Y en esta línea llegamos al momento final de la temporada, al capítulo 14 y al capítulo 15. Un momento en el que el Imperio por fin ya renuncia totalmente a Kamino, y no solo es que renuncia a ella, sino que lo que hace es destruirla, matando hasta a su primer ministro. Y en el episodio 15 voy a rescatar un momento que es ese instante en el que Crosshair se pone a luchar junto a sus compañeros después de tanto tiempo, en ese lugar de entrenamiento.
Ha sido un momento súper emotivo que demuestra que Crosshair también tiene de alguna forma sus dilemas y que de alguna forma también echa de menos a sus compañeros y está luchando contra una parte de sí mismo. Cuando Crosshair revela que no tiene chip, que se lo quitó hace mucho tiempo y que está con el Imperio por voluntad propia, una parte del corazón del espectador se rompe porque nosotros esperábamos que detrás de todas las malas acciones de Crosshair realmente estuviera ese chip y él siguiera siendo bueno debajo de todo aquello. Pero demostrar que no, que realmente es consciente de lo que está haciendo, es muy duro de asimilar. Es verdad que después se nos queda claro que tampoco es del todo malo al 100%, que aún tiene sus conflictos internos, pero sí que hay un punto de entre el capítulo 15 y el 16 que sientes que Crosshair no va a poder volver nunca ya con la remesa mala, y es duro, como digo. Después, la destrucción de Kamino con los destructores imperiales es increíble, cómo se hunde, cómo está en llamas, cómo se van desmoronando poco a poco las estructuras. Sinceramente me ha parecido brutal. Del escape de la remesa mala destaco el instante en el que están ascendiendo en esas cápsulas médicas y Omega va con el robot, va con Aphie. Y Aphie gasta toda su energía en reflotarla y cuando sabe que ha terminado la misión se apaga, ¿no? Ha sido un momento súper emotivo a pesar de que no tengamos mucho vínculo con Aphie, pero ha funcionado muy bien porque es que visualmente además es muy bonita, y después ver cómo es Crosshair quien salva tanto a Omega como a Aphie, a mí sinceramente me ha hecho mucho dañito en el corazón. Crosshair no está rehabilitado, no es alguien bueno aún al final del capítulo, ni siquiera va con el Bad Batch, pero sí que tienes alguna esperanza de que pueda cambiar, ¿no? De que esa parte mala suya que quiere servir al Imperio y servir a esa paz imperial pueda en algún momento cambiar y pueda volver a nuestro escuadrón. Es un final de temporada súper interesante que además ha tratado un tema que yo tenía muchas ganas de conocer cómo pasaba, y era cómo Kamino, cómo la creación de todos esos clones terminaba. Pues bien, lo hemos visto aquí en el capítulo 16 de The Bad Batch. El Imperio ya ha tomado casi forma y Crosshair ahora tendrá que decidir si quiere trabajar y seguir estando con sus amigos, porque aún creo que los considera como tales, porque ambos se dan oportunidades para volver pero ninguno termina aceptándolas, o elige el camino que había tomado ya, que era el camino de servir al Imperio. Yo creo que aún Crosshair debe abrir los ojos y debe darse cuenta de que el Imperio no va a valorarlo ni siquiera a él. Creo que ahí está un poquito el punto de que Crosshair vuelva con la remesa mala. Luego hay un momento muy curioso que es una escena muy cortita al final del capítulo en el cual el Imperio da la bienvenida a esta científica que es tan buena en aspectos de clonación. Esto puede ser muy importante para la historia de Star Wars, sobre todo para las últimas películas en las cuales al final, aunque haya estado bastante mal construido a nivel de guión, Palpatine tenía un clon. Creo que esta información con respecto a la clonación que tiene esta científica puede ser muy clave para explicar los eventos que ocurren en Star Wars Episodio 9 y explicar cómo realmente Palpatine sí que tenía un plan de clonarse desde el inicio casi de lo que fue el Imperio. Esto puede servir para mejorar un poquito la cagada con respecto al guión de la última trilogía de Star Wars. Para mí no, porque esa trilogía debería funcionar por sí misma, pero sí que puede un poco expandir esa idea y mejorar, al menos para el espectador, la sensación de que lo de la clonación de Palpatine ocurrió de la nada. Así que nada, hasta aquí el análisis de la primera temporada de The Bad Batch. Espero que hayáis disfrutado la serie, espero que hayáis conectado con ese tono un poquito menos oscuro, aunque algunas cosas siguen siendo un poco oscuras en la serie, y que os haya gustado el conflicto central de la historia, como es el hecho de que Crosshair sea un villano, aunque veremos si aún queda luz en él. Me gustaría que hayáis disfrutado como yo toda esa parte en la que el Imperio va tomando forma y pasa de ser una república al Imperio, como digo, que ya conocemos, y veremos qué pasa con el personaje de Omega y qué esperamos de él. Yo sinceramente veo que cada vez aporta más al grupo, cada vez tiene mejores ideas y estrategias y creo que puede ser un miembro clave de este escuadrón. Así que nada chicos, ya sabéis, dejad un like, suscribíos al canal y nos vemos dentro de poco por aquí. Hasta pronto. I got nowhere